Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy hablaremos de cómo evitar muchos tipos de lesiones y problemas de la mano de Toni Pérez, fisioterapeuta con millones de seguidores en redes sociales y autor del libro No te lesiones más. Empezaremos hablando de por qué el sedentarismo es la peor lesión que existe y haremos un recorrido después por algunas de las zonas que suelen dar más problemas, como el hombro o el cuello. Veremos sus lesiones típicas, aprenderás por qué no existen realmente las contracturas y hablaremos también de otras zonas muchas veces olvidadas como el suelo pélvico, si son efectivos los hipopresivos o los Kegel, si es malo que crujan las articulaciones y mucho más. Antes de pasar a la entrevista, os quiero contar dos cosas importantes. La primera es que el 17 de septiembre a las 7 de la tarde, hora peninsular, tenemos un webinar en directo con Rubén Espinosa, creador de Hijos de la Resistencia, donde hablaremos del entrenamiento híbrido, es decir, de cómo combinar entrenamientos de fuerza y de resistencia para mejorar en ambas capacidades sin que se produzcan interferencias entre ellas y minimizando el riesgo de lesión. Hablaremos de por qué es tan importante para la salud desarrollar un nivel básico de fuerza y de resistencia y veremos cómo lograrlo. Y te puedes apuntar gratis a este webinar en fitnessrevolucionario.com/híbrido, repito, fitnessrevolucionario.com/híbrido. Y el segundo mensaje es de nuestro patrocinador Coffee Café, que vende café de especialidad de distintas partes del mundo, Colombia, Etiopía, Tanzania, Perú, Brasil, Indonesia, y con su pack de degustación podrás probar múltiples cafés para que elijas después cuál te gusta más. Tienen además una versión descafeinada a través del proceso suizo que solo usa agua para eliminar la cafeína. Puedes echar un vistazo a todos sus productos en coffeecafe.com, deletreo koficafe.com, y tendréis un descuento del 10% con el código FR10. Y ahora sí, hablemos de cómo prevenir lesiones y resolver molestias con Toni Pérez. Bienvenido al podcast, Toni, ¿cómo estás? Nada, pues de verdad que muchísimas gracias, te lo he dicho fuera de cámara por la oportunidad, porque para mí eres un referente igual que para muchos, así que encantadísimo de estar por aquí. Pues muchas gracias, lo mismo te digo, a pesar de ser mucho más joven que yo, pues has creado ya una gran comunidad, ¿no?, de gente interesada en lo que haces, en tu divulgación, en cómo les ayudas a entender su cuerpo, a prevenir lesiones, a rehabilitar lesiones, y hablas de muchas más cosas en tus redes, pero bueno, aprovechando tu nuevo libro, nos vamos a centrar hoy sobre todo en lesiones. Y para empezar, quería preguntarte sobre un titular tuyo que vi en una entrevista que decía: el sedentarismo es la peor lesión que existe. ¿A qué te refieres? ¿Te gusta, no? Más o menos, el titular. Pues mira, el sedentarismo, la falta de actividad física, por la persona que no hace actividad física no lo ve como una lesión, muchas veces, ¿no? Y tú te habrás encontrado, vía redes, vía personas en la vida real, a gente así, a gente que te sabe decir con toda la autoridad del mundo que no, que ellos están perfectamente, pero no hacen nada de ejercicio ni de movimiento. Esto es un error, ¿no? ¿En qué se basa esa frase? Se basa la mía, ¿no? El que el sedentarismo es la peor lesión que puedes tener. Pues en que tu cuerpo está lleno de capacidades que puedes ir aumentando. Ya no solo para tu rendimiento en tu día a día y para tu calidad de vida, para darle a esos años de verdad vida, sino también para reducir el riesgo de lesiones y que el día que te lesiones te recuperes antes. Fíjate todo lo que se pierde una persona que vive lesionada. Y vuelvo a decirlo, el sedentarismo se puede pintar como sea, pero una persona con cero capacidad física, con cero capacidad de fuerza, de resistencia, de movilidad, de estabilidad, no está viviendo su mejor vida. Por lo tanto, para mí, está lesionado. Yo digo también que si eres sedentario no estás sano, ¿no? Tendemos a ver la salud como ausencia de enfermedad o que salga bien todo en la analítica, pero la salud es mucho más y la actividad física no es algo que hacemos para estar mejor, sino que es algo que necesitamos para estar bien. O sea, por tanto, si no te mueves, si no haces nada de actividad física o no tienes las mínimas capacidades físicas, no tienes salud, ¿no? Al menos según mi definición de salud. Y enlazando con el tema de las lesiones, pues es verdad que si entrenas, pues tienes mayor riesgo de lesión a corto plazo, ¿vale? Pero a largo plazo, el mayor riesgo para la salud y todos tus músculos y articulaciones es no entrenar o no hacer actividad física. Y esto va a tener consecuencias mucho más negativas a largo plazo en todos los aspectos, ¿no? O sea, que podríamos decir que el sedentarismo es una práctica de alto riesgo. Sí, y además a la mínima, ¿no? Que eso es lo más interesante. El que ya no es, bueno, si es que si hago deporte me lesiono. Si hago deporte te lesiones porque tu base no existe también, ¿no? Entonces, al no entender tu cuerpo, no conocer tus límites, no entiendes tu capacidad. Todo esto, esa maniobra de conciencia corporal te la da el hacer deporte. Y en una persona que no entrene, que no tenga esa capacidad, pues su cabeza nunca lo va a entender. Pero fuera de su cabeza, el entorno real en el que él vive o ella vive está lleno de estímulos que le pueden lesionar al mínimo instante, ¿no? Y eso es lo interesante de hacer actividad física. ¿El problema cuál es? Pues tú, por ejemplo, en redes haces una labor buenísima con esto, que es una obligación, como comer, como lavarse los dientes.
no hablamos tú no hablas del aspecto físico, estético, aunque también es importante, pero Sí. una persona desde fuera que no entiende los valores del ejercicio, lo único que se lleva es ese input de no, es que yo lo que quiero es la tableta de chocolate para el verano. No la transferencia que va a tener la fuerza de esos cuadraditos de tu abdomen para hacer tu día a día con más calidad de vida. Exacto. Bueno, pues pasemos ya al tema de hoy, las lesiones, las molestias. En episodios anteriores hablamos de problemas de espalda, de rodilla, pero nunca hemos tocado el hombro así directamente. Así que vamos a empezar por aquí. Es además una articulación especialmente móvil, con gran libertad de movimiento, pero esto hace que sea también bastante propensa a lesiones de muchos tipos que explicas en el libro, pero quería centrarme en las del manguito rotador. Cuéntanos primero qué es esto del manguito rotador y qué lesiones principales se suelen dar aquí. Pues mira, una pregunta muy interesante porque el hombro, para empezar, es una estructura súper compleja. Es probablemente la articulación más compleja de todo el cuerpo. Y por eso también tiene tanta movilidad y tiene muchas veces tanta probabilidad de luxarse, de tener estos problemas. El manguito rotador. ¿Por qué le han puesto esta palabra, no? A mí me encanta siempre irnos al razonamiento, desde todo, desde el principio. La palabra manguito rotador. Pues eso es lo que te dice qué es realmente. ¿Qué es un manguito? Un manguito es algo que tú te pones en la piscina cuando eres chico porque si no te ahogas. Puede ser lo mismo que es el manguito rotador. El manguito rotador es una especie de mango de cobertura que está en tu hombro, justo en la cabeza de tu hueso húmero, y que lo rodea. ¿Por qué lo rodea? Pues para que tampoco se ahogue, es decir, para que no se venga abajo, no se salga, es decir, lo estabiliza. ¿Qué músculos son? Pues son todos ellos que parten desde nuestra mal llamada paletilla, omóplato, la escápula, ¿no? Para que todos entendamos, ¿no? Que está aquí detrás. Y en la cual, para identificar los músculos rápidamente, hacemos una separación porque si nosotros nos tocamos esa paletilla, esa escápula, vamos a encontrar algo muy duro, que es una línea, una recta, una espina, la espina de la escápula. Por encima de esa espina hay un músculo que es el supraespinoso, del cual seguro que hablamos ahora, porque es el famoso, ¿no? Es la estrella. Y están los amigos del supraespinoso, como yo digo, que son los que están debajo de la espina. El infraespinoso, de ahí vienen sus nombres, por cierto. O hay otro pequeñito que también está ahí cercano, que es como el infraespinoso, pero está dividido, que es el redondo menor. Y en la otra cara, que nosotros no la vemos, está el subescapular. Estos son los 4 músculos que se introducen como manguito rotador. ¿Por qué? Porque son aquellos que cubren a la cabeza del húmero. Y aquí entra el problema de por qué se lesionan tanto. ¿No? ¿Por qué son tan famosos? Porque realmente es que son famosos por las lesiones que tienen. ¿Por qué? Pues porque estabilizan a la cabeza del húmero y son pequeños. ¿Vale? Es decir, estabilizan el hombro y son pequeños. Y por lo tanto, por eso es por lo que se lesionan tanto. Aparte de otras cosas de las que hablaremos seguramente ahora. Y una cosa importante de entender, no solo para el hombro, pero especialmente en el hombro, diría yo, es que muchas veces los problemas no son musculares, que también los hay, por supuesto, sino de los tendones. Exacto. Y antes hablaba de tendinitis, pero lo correcto sería tendinopatía, ¿no? De manera más general, ¿verdad? Vale, te explico esto rápidamente. Como tú dices, la lesión, nos vamos al manguito rotador, estamos en esta zona en el hombro, ya entendemos lo que es el manguito rotador. Entendemos que la mayor lesión que hay aquí puede ser una lesión muscular propia del vientre del músculo, pero suele ser en la zona cercana a esa protección, es decir, la zona cercana a la que termina en la cabeza del húmero, que es, como tú dices, el tendón. Y aquí entra la palabra tendinitis. La palabra tendinitis es una palabra que todo el mundo usamos para referirnos a, pues, cuando nos duele una articulación así a grandes escalas, ¿no? Viene el paciente y te dice, es que yo tengo una tendinitis. Vale. Pero, ¿tendinitis qué significa? Que el tendón inflama, ¿no? Y disinflamación de tendón. Pues el tendón no tiene mucha capacidad de inflamación. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú tienes el músculo y el músculo, ¿vale? El vientre muscular de ese músculo, eso tiene mucha sangre. O sea, eso tiene mucho aporte sanguíneo. Pero el tendón no tanto. El tendón hay muchos tendones, pero bueno, el tendón clásico es el que une a la parte del vientre, de lo gordo del músculo, con el hueso. Pues el tendón se nutre del músculo, del hueso y también de algunos, que no todos, de la vaina que tienen protectora. Eso es lo que lo nutre. ¿Qué le pasa al tendón? Que hay muchísimos tendones que son largos, como por ejemplo el de Aquiles o por ejemplo el supraespinoso, y que por lo tanto hay zonas en las que se llaman zonas de sombra, en las que no hay nada de irrigación sanguínea. Por ejemplo, la parte central del tendón del supraespinoso, que es el que más se lesiona entre todos los del hombro. Y de hecho, ahora hablaremos de que es uno de los diagnósticos mayores de aquí. Por lo tanto, ¿por qué no tengo que llamarle tendinitis, Tony? Pues porque ese tendón muchas veces no inflama, sino que es un proceso en el que lo más importante no es la inflamación, lo más importante es que tu tendón
tenía X capacidad y esa capacidad la ha bajado, convirtiéndose en una tendinopatía, que es lo que se conoce, una tendinopatía degenerativa, porque se ha ido degenerando la capacidad de fuerza del tendón, que es lo más importante que tiene. Por lo tanto, el término que se debe usar realmente es tendinopatía. ¿Por qué? ¿Porque eres un friki? No, porque hay muchas veces que no hay una gran inflamación. O sea, tendinopatía es un término más general que incluiría una tendinitis, ¿no? En los casos que haya inflamación, pero la mayoría de lesiones de tendones no hay inflamación y de hecho tiene poca capacidad de inflamación ese tejido. Exacto. De hecho, el gran problema es que, claro, yo identifico al hombro como una estructura, y tú también, como una estructura que la visualizamos perfecta, pero la población general no. Entonces, el tendón tiene muchas partes, ¿no? Por ejemplo, la parte pegadita al hueso, que para que la gente lo sepa, se llama entesis. Ahí hay una entesiopatía, que esto es una lesión muy común, por ejemplo, en rodillas, que habrás visto. También la parte pegadita al músculo, pues esa parte está más irrigada y por eso tiene mejor pronóstico de recuperación. Esto muchas veces cuando salen los futbolistas que se lesionan del músculo, de los isquios, lesión en el bíceps femoral, no te dan información y ahí falta algo, porque dependiendo de qué zona tiene la lesión, es el pronóstico, ¿no? Para que la gente entienda un poquito el por qué también deben llamarle tendinopatía y alejarse un poquito de la concepción de tendinitis. Pues con esto aclarado, pasemos a hablar de lesiones concretas y mencionabas que la lesión, entre comillas, estrella del hombro es la tendinopatía del supraespinoso. ¿Por qué crees que es tan común esta lesión en este tendón en concreto? Pues mira, es que el pobre supraespinoso le han dado por todos lados, como se dice aquí. Es decir, se suman muchísimos factores. Voy a decirte lo más importante. Ya sabemos que el supraespinoso es el músculo que está en la escápula, por encima de la espina, ahí tiene su fosa supraespinosa. ¿Y qué pasa? Que para empezar, la ubicación que tiene, ¿no? Parte de ahí y termina en el hombro, en la cabeza del húmero. Se engancha la cabeza del húmero por arriba. Y esto es importantísimo para el movimiento que va a hacer y para todo lo que va a generar. ¿Por qué? Porque además, no solo eso, sino que es como que tú vas con el supraespinoso, es como si tú fueras con tu coche por la carretera y de repente pasa un túnel. Termina el túnel y termina tu derriezo. ¿A qué me refiero con esto? Con que el supraespinoso, si el supraespinoso estuviera en su cochecito, tú estuvieras por el supraespinoso yendo, miraras hacia arriba, verías un techo. Porque pasa justamente por un reborde que tiene la escápula. La escápula es un hueso muy raro, muy gracioso, muy guay también. Tiene un reborde arriba, que es el techo del hombro, nos podemos tocar arriba del hombro, que es el acromio. Esto hace que haya un espacio entre la cabeza del húmero y el acromio. Por ahí pasa el tendón, que es largo y, como ya sabemos también, la parte del medio no está irrigada de forma sanguínea, no está muy irrigada, mejor que en seco. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que ese espacio, a medida que tú elevas el brazo, se va reduciendo. ¿Vale? Al reducirse, llega un momento en el cual, que si tú quieres hacer un movimiento por encima de la cabeza, no se puede mover tu hombro no se mueve. Lo que se mueve es tu escápula, porque le está liberando espacio a esa zona. ¿Qué le pasa al supraespinoso? Que si en ese espacio él mismo tiene una lesión o cualquier estructura de la zona tiene una lesión, como él también pasa por ahí, como si hubiera un atasco de muchísimos coches en ese túnel. ¿Qué pasa? Que ahí empieza a degenerarse porque hay una falta de uso, porque pierde movilidad. ¿Qué más se le une? Su acción. Y es que es un músculo pequeño, repetimos. Y es un músculo que es medianamente importante en el comienzo del movimiento, no el comienzo, un poquito más arriba del comienzo del movimiento del hombro. Tú cuando elevas un brazo para saludar a un amigo, tu supraespinoso ha enganchado a la cabeza del húmero y le ha dicho, vente conmigo. ¿Qué pasa? Que no es un deltoides, no es el músculo del hombro gordo, no, un músculo pequeñito. Entonces, hay veces que se va a lesionar simplemente por el mero hecho de que es pequeñito. Y además, como es pequeñito y tiene que estabilizar a esa cabeza que no se mueva de ahí para que no se salga, músculo pequeñito que estabiliza, que va por un camino raro, pues tiene todas las cartas del mundo para lesionarse. He intentado hacer un resumen de todas las cosas que pueden pasar. Sí, tiene todas las papeletas y también hay gente que tiene menos espacio subacromial por genética o si no tienes buena movilidad en las escápulas, ¿no? y no se desplaza suficiente cuando levantas el brazo, pues se reduce más este espacio y por tanto más riesgo de ese pinzamiento. Claro. ¿No? Es decir, si mejoramos la movilidad escapular, vamos a reducir el riesgo de lesión. Eso es súper interesante porque yo estoy 100% seguro de que hay mucha gente que está escuchando esto
y que no sabía que para él elevar el brazo, para que nosotros podamos elevar el brazo, la escápula tiene que moverse, tiene que campanear hacia afuera, porque si no, no le da el recorrido, porque se cierra el espacio, ¿no? Y no tener la conciencia de eso es algo muy gordo. Por eso hago yo tanto trabajo en redes de conciencia corporal, de explicar la anatomía, para que entendamos nuestro cuerpo y lo traduzcamos a liberarnos de lesiones. Y también un detallito extra. Esta lesión está muy presente en deportistas, pero también en personas que alcanzan los 40, 50 años por arriba. ¿Qué significa esto? Que obviamente nuestro cuerpo va perdiendo capacidad de regeneración. En el caso del tendón, que es una parte menos irrigada, por ejemplo, que un vientre muscular, mucho más. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay muchas veces que el propio tendón se ha degenerado y le está faltando recuperarse, o se ha recuperado mal, con un colágeno que no debe, o con una estructura difícil, o sea, que no es la mejor para él, por el mero hecho de la edad, que no es un factor limitante, y para mí nunca lo será, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, es otra parte de la ecuación, porque no es lo mismo el que lleva los 50 años teniendo una vida activa de los 20 o de los 10, al que nunca ha hecho nada y de repente se encuentra con una tendinopatía del supraespinoso. Claro, hay un factor de edad, pero el sedentarismo atrofia también mucho más rápido esos tejidos, ¿no? Sí. Bueno, decíamos que esta lesión es la más común, pero también esto hace que se sobrediagnostique, ¿no? Que si vas con un dolor de hombro al traumatólogo o al fisio, pues muchas veces te diga, sin mirar mucho, te diga que es tendinopatía del supraespinoso y en muchos casos pues es otra cosa, ¿no? Pues fíjate que hay datos estadísticos que superan el 50% de los diagnósticos de dolor de hombro. O sea, de cada 2 personas que entran con un dolor de hombro a la consulta de un médico, de un fisio, de un especialista, se le diagnostica con tendinopatía. Bueno, vamos a quitar el término tendinopatía, ¿no? Ya hemos entendido, para que la gente se vea más como que lo entienda mejor. Tendinitis del supraespinoso. Es fuerte, ¿no? Que el más del 50% de la... ¿Por qué? Pues porque lo usan como muletilla, ¿no? ¿Significa que no haya un daño? Sí, pero hay que entender que el músculo es, mira, a mí me gusta explicarlo cada vez de una forma diferente. Así que esta vez policía y ladrones. Tú tienes un ladrón, ¿no? Tú estás ahí en tu casa, Marco, y llegas tú y te roban. Y tú no sabes quién te ha robado. Y de repente, ¿a quién llamas tú? Pues llamas a la policía, ¿no? Y la policía te llega y tú le dices que me han robado y la policía no hace nada. Pues al final tú dices, qué mala policía, de verdad que no puedo más, poner una denuncia a la policía. Pues esto es lo que le pasa al supraespinoso. ¿Cómo? Pues porque tú tienes una lesión en el hombro de un origen que puede ser un ligamento, la cápsula, una bursa, cualquier estructura. O una combinación de factores. Exacto. O otros factores, simplemente de movimiento o posicionales, lo que sea. Y llega de repente el magnitud rotador, que es la policía, y se come el trabajo. En este caso se come el supraespinoso. ¿Por qué? Pues porque es la parte activa que tú puedes mandar. Y ese es el problema, ¿no? Que de repente tú tienes una lesión en el hombro y tienes una sobresolicitación del supraespinoso. Un músculo pequeñito que hace su función y poquito más, no le pidas más. Le estás pidiendo mucho más. Entonces, esta carga supera la tolerancia y se lesiona también el supraespinoso. Llegas a la consulta y de repente el médico, el fisio, quien sea, se encuentra con un supraespinoso que además lo ve por la eco y está, ¡buf! Que dices tú, tío, pues aquí está la lesión, 100%. Pero no está viendo que el antecedente de dolor, el antecedente de la lesión es lo importante, el origen, ¿no? Y esto es un problema, porque si tú no indagas dónde está el origen real, por mucho que tú a ese músculo lo recuperes, porque lo recuperarás, vas a volver al mismo punto de partida porque el origen sigue estando. Entonces sí, totalmente está súper sobrediagnosticada, aunque a veces lo entiendo, ¿no? Porque imagínate que tienes 15 minutos de consulta. Claro, sin duda, ¿no? Y de hecho, no sé hasta qué punto es realmente importante, quería preguntarte justamente esto, hasta qué punto es importante dar con el diagnóstico exacto, o habrá muchas veces donde no es posible, porque como dices, donde está el daño quizás no es donde está la causa del problema, ¿no? O puede haber muchos factores que se han sumado, o por ejemplo en tu libro explicas cómo te lesionaste el hombro y me hizo gracia porque fue una lesión muy parecida a la que tuve yo hace 3 años o por ahí. Fue una carrera de obstáculos también, estaba cruzando una plataforma de anillas, de agarres, y estaba sujetando un agarre y al ir al siguiente se soltó, ¿vale? Cuando yo estaba ya cambiando el peso hacia ese agarre y al volver a tirar con el brazo de atrás, ¿no?
para estabilizarme, para no caerme, pues sentí ahí el tirón, que no sé lo que fue realmente, ¿vale? Porque no fui tampoco al fisio y estuve 3-4 meses rehabilitándolo por mi cuenta y me fue bastante bien, pero en estos casos tengo la duda, pues eso, de si saber exactamente qué lesión es aporta información útil para la rehabilitación, porque en el fondo creo que la rehabilitación en la mayoría de los casos pues es la de siempre, ¿no? Aplicar cargas de manera gradual, progresiva, en función de cómo sientas ese dolor. Pero, por ejemplo, en tu caso, creo que te hiciste una ecografía y era realmente el infraespinoso, ¿no? Pero, de nuevo, ¿cambia esto realmente la rehabilitación? Bueno, es difícil decírtelo porque aquí hay que valorar, o sea, respuesta corta no hay ninguna. Aquí hay que valorar demasiadas cosas, ¿no? Ojalá esto fuera como en TikTok, que te dicen, tienes dolor del hombro, te soluciona aquí, ¿no? Eso es contra lo que hay que luchar, porque las respuestas largas y los dependes son los que te dan a ti la solución. Y lo siento mucho al que no le guste por la dopamina que lleva encima y no puede aguantarlo. Entonces, mi lesión, por ejemplo, ¿no? Fue en el infra, como tú dices, en anillas. ¿Por qué? Pues porque fui un burro, porque dije que lo hago, y no tenía ni idea ni de tecnificación del movimiento. Fue en anilla, en una Spartan, y la saqué, pero me lesioné. Me lesioné el infra. ¿Cómo sé que es el infra? Pues por la imagen de diagnóstico que me dio y porque en ese momento lo que fueron una valoración externa a mí, que me dieron ese input, ¿no? Es importante saber sí y no. Mira, a mí me da mucho miedo etiquetar a una persona en cualquier tesitura de lesión. Tú imagínate que mi madre ahora está obsesionada con que no, es que voy a hacer una densiometría y me van a dar que tengo osteoporosis. Y yo le digo, mamá, pero a ti te va a cambiar la vida saberlo o no saberlo. Pues esto es lo mismo. ¿A mí me va a cambiar la vida saber que es en el redondo menor o en el infraespinoso? No, es muy probable que no. ¿Por qué? Porque toda esta musculatura, más allá del movimiento que haga, siempre tiene un padre, por decirlo así, que mueve todavía más que el hijo, ¿no? El infraespinoso puede hacer X movimiento, pero hay uno que va a hacer todavía más movimiento que él. Entonces, no absorben tanta capacidad de movimiento, pero sí que absorben mucha potencialidad sobre la estabilidad, porque son la única musculatura que realmente tiene un trayecto cortito y va a la cabeza del hombro. Entonces, mi respuesta es un sí, pero no. Es importante saber tu diagnóstico del infraespinoso porque, obviamente, por ejemplo, desde el supraespinoso al infraespinoso hay diferencias, ¿no? Uno es rotador externo, el otro se capacita más hacia ascender el brazo, pero después en su función global, ¿no? Porque claro, yo te puedo decir que anatómicamente es esto, pero después la biomecánica del movimiento es muy diferente, ¿no? Y sobre todo para vivir en tu día a día. Entonces, en cuanto a la biomecánica global de la estabilidad que tú necesitas, el trabajo es muy parecido. O sea que muchas veces se tiende a explicarlo como manguito rotador, que a mí no me gusta porque no tiene la conciencia corporal de qué músculos hay ahí. Sí, eso es ideal, ¿no? Pero lo digo porque en la práctica, o como lo veo yo, al final lo importante es la manifestación de ese dolor. Es decir, qué movimientos puedes hacer, cuáles no, qué escala de dolor sientes, y a partir de ahí, pues, es ir fortaleciendo la zona, ¿vale? Recuperando la capacidad de los tejidos con la dosis de carga adecuada. Exacto. Entonces, de nuevo, no sé cuándo puede ser útil esa prueba de imagen o realmente solo es útil en casos muy concretos. O como dices, a veces las etiquetas o los diagnósticos concretos pueden hacer daño, o sea, pueden generar efecto nocebo, meterte miedo. Sí. Y una cosa que explicas en el libro, ¿no? Es esta idea de que dolor no implica daño y al revés, daño no implica dolor. O sea, si yo me hago una prueba de imagen del hombro con casi 50 años, seguramente se vea algo de degeneración, ¿no? Porque por la edad, como decías antes, pero no tengo ningún dolor. Y quizás en unos meses hago un movimiento raro entrenando y de repente me duele, me hacen esa prueba de imagen, pues igual me dicen, aquí ves, tu dolor viene por esto. Y puede que sí, o puede que no tenga nada que ver, que sea por otra cosa, ¿no? Entonces va por aquí. Sí. Pero bueno, lo que está claro en cualquier caso, y al final es lo importante, es que ese movimiento, esa aplicación de cargas gradual y bien dosificada es la clave para cualquier rehabilitación y lo peor en estos casos es el reposo prolongado, ¿no? Sí, volviendo un segundo a lo que has dicho de daño no implica dolor, ¿no? Ahora vamos al siguiente punto. Totalmente. Y con el supraespinoso pasa un montón. Porque lo que tú has dicho es la clave. Hay numerosos estudios que han confirmado esto, que han analizado miles de hombros y se han dado cuenta de que hay muchísimas personas con un daño estructural que no identifican manifestaciones clínicas. Es decir, que no tienes dolor, pero sí tienes una degeneración, tienes más gordo, entre comillas, el tendón del supraespinoso. Entonces, eso es una opción a la cara de decirte, oye, espabila, porque si a esta persona no le está molestando, ¿por qué le tienes que dar ese diagnóstico, no?
Y ahí entra la asociación, el ser un buen profesional y también la educación, ¿no? Porque la mayoría de pacientes lo que quieren es que tú le digas lo que tienen. Y que tú le digas, no sé, te abre la veda a que te digan, este es un mal profesional. Hay que saber llevarlo muy bien, ¿no? Es un tema muy difícil porque, como te digo, los tiempos después son limitados y tú no le puedes pedir a un médico en 15 minutos que te haga un diagnóstico que no esté sesgado porque ha visto una imagen, que no esté sesgado por las 3 cosas que le has dicho, ¿no? Porque está establecida así la sanidad. Pero en un terreno neutro en el que todos somos buenos profesionales, deberíamos de no identificar siempre el daño como dolor, sino la manifestación que tenga esa persona si tiene que ver con la imagen que yo estoy viendo, ¿no? Y no ir ya con el ecógrafo a mirar ahí el tendón, a ver si tiene un poquito, venga, va, si no, va, va. Claro, y más allá de cuándo es útil una prueba de imagen y cuándo no, o sea, lo importante es tener cuidado con los mensajes catastrofistas que se siguen dando, ¿no? De, con esa hernia nunca vas a poder levantar peso o correr, o con esa rodilla nunca vas a poder hacer sentadillas o lo que sea, porque generas un efecto nocebo, claro, y además lo más probable es que sea mentira. O sea, la mayoría de lesiones se pueden rehabilitar y no tienen por qué afectar para nada la función, o incluso aunque quede algo de tejido dañado o esa hernia no se cura, aunque muchas se reabsorben, pero aunque siga ahí, la función se puede recuperar totalmente, aunque siga habiendo cierto daño en los tejidos, ¿no? Y sin ningún dolor. Y por eso los mensajes catastrofistas, que se siguen repitiendo, como decía, hacen mucho daño y rara vez son ciertos. Sí, no existen, no existen. Yo lo siento mucho, pero aquí tengo una opinión. No, casi nunca tengo opiniones cerradas porque me gusta escuchar a la gente y ser tolerante, creo que sea así, pero yo he vivido las suficientes veces ese mensaje, no por mí, sino externos, pacientes, personas de redes, amigos, que te vienen con ese mensaje de no puedo hacer esto, hostia, vaya nocebo te llevas. Es decir, tú entras a una consulta a un profesional por cualquier lesión, que me viene una fractura, y lo primero que te dice es que no puedes hacer nada. Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo contigo. Porque vamos a ponernos en 2 tesituras, ¿vale? Para romper este mito de reposo absoluto. Primera tesitura. Una lesión menor, un esguince en el tobillo. No te muevas. Si no te mueves, la fuerza que tienes la pierdes. La movilidad que tienes, que ya es poca por la inflamación que tienes, por el dolor que tienes, que limita la movilidad, pierdes todavía más. El dolor se adueña de tu vida. Como no sales de casa, empiezas a entrar, de esto hablaremos porque me encanta, esas conductas, ¿no? Que vienen aparte del dolor, ¿no? Como tú no mueves el pie, no lo apoyas. Como no apoyas el pie, vas en silla. Como vas en silla, empiezas a ser dependiente en todo lo que hagas en tu vida. Todo eso ya no a nivel físico, sino que a nivel del sistema nervioso, que la gente no conoce, pero hay una parte autónoma que también nos induce a lo que hacemos, ¿no? Tenemos al sistema parasimpático que literalmente nos para todo lo que podemos hacer, ¿no? Todo lo que el sistema simpático quiere hacer, ¿no? No me quiero meter mucho en este lío, pero para que la gente entienda de que entras en un círculo vicioso por no moverte, brutal, más allá de las capacidades que pierdas. Nos vamos a la otra tesitura. Tengo una fractura, tengo un problema grave, estoy ingresado en el hospital, ¿vale? Vamos a respetar el proceso, obviamente, de recuperación, de composición de ese hueso. Pero ¿y qué pasa con la otra pierna? ¿Pero y qué pasa con el otro brazo? ¿Vas a dejar que pierdan toda la capacidad que tienen? Porque es que se pierde, es que en 2 o 3 semanas pierdes una barbaridad de capacidad. Vas a perder la fuerza, la movilidad, el control del movimiento en base a eso. Y además tienes escayolada esa zona. Pero es que existe algo que se llama, por ejemplo, el entrenamiento cruzado, que el otro día salió el tema de Rorro, la chica de la velada, hizo un vídeo que a la gente le gustó mucho. Ya no es únicamente porque si tú entrenas la parte contraria del cuerpo, vas a inducir a cierta actividad en la contraria, que esto es algo neurofisiológico súper guay, ¿no? Y esto ha demostrado que reduce el riesgo de atrofia muscular, sino que te está dando eso control motor, porque tu tobillo izquierdo se mueve igual que el derecho, con diferencias leves, lo que significa que si tú mueves tu tobillo derecho, dentro de tu cuerpo hay un patrón cognitivo que lo está moviendo. Y todo esto es importante porque tu sistema nervioso interpreta tu cuerpo. Tiene una propiocepción. Es decir, él sabe cómo es tu cuerpo. De hecho, por eso, por ejemplo, tenemos mucha más motricidad, mucha más movilidad, control del movimiento en las manos que en los pies. Porque las manos las vemos y los pies no. Entonces, como tu cuerpo ha dejado inactivo una parte por una fractura,
Si tú no mueves nada accesorio parecido a eso, no mueves la rodilla, por ejemplo, si es el caso de Ross, lo que se ha hecho en el tobillo, no mueves la rodilla, no mueves los dedos del pie, estás quitándole un montón de información y estás haciendo que tu cuerpo sucumba a ese pensamiento de esto no existe, va a perder toda la capacidad. Algo siempre vas a poder hacer y ese algo no solo va a evitar que pierdas capacidades físicas tras la lesión, sino que esa aplicación de cargas progresivas, etcétera, pues es clave para la rehabilitación, ¿no? Como decías, es un tema muy interesante, ese efecto contralateral. O sea, si no puedes realmente mover una extremidad durante unos días o semanas por una lesión grave, se ha visto que entrenar la otra extremidad, la otra pierna, el otro brazo, pues acelera también la recuperación, ¿no? Entonces, movimiento siempre guiado, bien pautado, pero movimiento. Y ligado con esto, se habla mucho del estiramiento, el calentamiento. Dices en el libro que no recomiendas estirar antes de entrenar. Quería preguntarte por qué, ¿no? También diferencias entre estirar y movilidad, ¿no? Pero empecemos, si quieres, por el calentamiento. ¿Cómo lo ves a nivel general? Y también qué propondrías a nivel de hombro. Aquí varios temas, ¿no? Vamos, de aquí, el que más sabe, obviamente, el entrenador. Eso que nos falte. Estas son recomendaciones desde el punto de vista de prevención de lesiones, ¿no? A ver, el estiramiento induce relajación. Es decir, tú no estiras buscando... Puede que sí, ¿no? Pero no estás estirando buscando una aceleración, un crecimiento de la temperatura en todos sus sinónimos, ¿no? Dentro de capacitarte para el ejercicio que vas a hacer, de entrar en temperatura mental, en ese estado de estar en la zona, de ser activo. Entonces, el estiramiento, cuando tú estiras un músculo, que por cierto, la recomendación es no hacer un estiramiento demasiado brusco, también post, cuando sea, ¿eh? Porque al final lo que estás haciendo es un isométrico, o sea, estás forzando el músculo, es decir, hacerlo de forma relajada porque es lo que realmente te va a inducir al placer. El estiramiento lo que consigue es inhibir, ¿no? Podríamos hablar aquí de los usos musculares, que son unos receptores que están dentro del músculo, que lo que te hacen es que si tú te pasas de estirar un músculo, empieza a dar señales incluso de dolor, ¿no? Eso es lo que nos alerta. Entonces, al estar en una zona en la que no da dolor, esos usos se inhiben y tú estás en relajación. Por lo tanto, relajación es sinónimo, entre comillas, de estiramiento. En casi todos los deportes y ejercicios, si vas a hacer yoga, dentro de tu calentamiento vas a tener que estirar. Es decir, depende también de tu ejercicio, pero si es convencional de gimnasio, lo que debes hacer es calentar. Vale, vamos a calentar. ¿Qué calentamos? Esta es la cuestión. ¿Qué calentamos para prevenir lesiones, no? Pues no se debe hacer un calentamiento inespecífico. Al igual que tú, cuando trabajas la fuerza para un deporte, la tienes que trabajar orientada al deporte que vas a hacer. Cuando tú estás calentando, tú imagínate que quieres tirar un press banca, ¿no? O sea, que quieres tirar el típico ejercicio de con una barra en un banco plano y hacia arriba, para el pecho, ¿no? Principalmente. Pues bueno, aquí, ¿para qué te sirve hacer un calentamiento muy centrado en las piernas? Un calentamiento general. Te sirve, pero te sirve como puerta de entrada. ¿Qué sería lo ideal? Trabajar movimientos aproximados y muy controlados que te den seguridad al movimiento que vas a hacer después. Esto es un calentamiento específico. Y si quieres, podemos poner el ejemplo en base a esto, ¿no? Manguito rotador. ¿Cómo caliento el manguito rotador? Y esto yo lo veo mucho y es un error. Para empezar, este típico ejercicio que hace la gente con la mancuerna así para los lados, parece un pavo real. Hombre, manguito rotador un poco porque la mancuerna te está tirando el peso para abajo, ¿no? Ahí el bíceps lo tienes cargadito. Pero la gente se centra mucho en las rotaciones. No tengo que hacer rotaciones del hombro. Vale, hazlas si quieres. Pero el manguito rotador, aunque no sea el pectoral y no va a ser el que tire fuerte en ese ejercicio, es, como ya sabemos, es el que te estabiliza la cabeza del húmero. Que esto es importantísimo porque tú vas a coger una barra en el aire y necesitas, ante todo, tú no vas a poder mover esa barra si tú no tienes estabilidad, pues te vas a partir todo. Entonces, ¿cómo calentamos, por ejemplo, ejemplo claro de cómo calentar ese manguito rotador si vamos a entrenar pecho en el gimnasio, ¿no? O cómo calentar si tenemos pecho en el gimnasio. Pues hacemos el mismo movimiento, pero controlado. ¿Cómo de controlado? Depende de tu nivel. Te puedes ir a una máquina asistida, que literalmente te guíe el movimiento y así entres en calor, adaptes tus tendones y tus músculos al movimiento que vas a hacer después y, sobre todo, ya tengas la conciencia de cómo es el movimiento que vas a realizar. Es decir, tengas
en el día claro cuál es el control motor que necesitas, ¿no? ¿Cómo vas a dirigir ese movimiento? Después te vas a la barra, pero no te metes como un burro de repente 80, 90, 100, 60, lo que sea, kilos en la barra, no, sino que vas calentando progresivamente. Y ahí también indirectamente estás calentando el manguito rotador, porque a un estímulo muy pequeño y controlado, esta musculatura está siendo estabilizadora de la cabeza del húmero. Entonces, esto, por ejemplo, sería un ejemplo de calentamiento. El siempre adaptarlo al movimiento que vas a ejecutar, ya sea correr, ya sea cualquier. Sí, al final es ir de lo general a lo específico, ¿no? Empezar con una actividad física que eleve la temperatura corporal, que aumente el riego sanguíneo y después pues ya nos preparamos para el ejercicio concreto que vayamos a hacer, empezando con versiones más sencillas o con esas series de aproximación, ¿no? Si hablamos de ejercicios como el press de banca, sentadilla, pues esas series de aproximación con menos peso, pero que lo vas incrementando, pues prepara los músculos, los tendones y también el sistema nervioso, ¿no? O sea, que tu cerebro caliente ese patrón motor con 20 kilos antes de meterle 100. Claro, pues ya a partir de ahí puedes implementar otros sistemas, ¿no? Cambiar tus cadenas cinéticas, ¿no? Por ejemplo, vas a ejecutar un movimiento en el que lo que se mueve realmente es tu mano, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, pues en un press banca. Pues puedes empezar por el movimiento contrario, que es una flexión, ¿no? Que tienes tus manos quietas y lo que se mueve realmente es tu hombro. Porque al moverse su hombro también se mueven las escápulas, ¿no? Tienes más capacidad de la escápula. Aquí hay bastante estrategia guay. Eso en cuanto a calentamiento y activación previa al entrenamiento. Y si hablamos ya del día a día, ¿alguna cosa de movilidad que tenga sentido introducir en nuestras rutinas? Pues mira, podríamos hablar de movilidades. Yo sobre todo esto lo integro a personas que tiran mucho tiempo sentados, ¿no? Que son, o sea, esa población de riesgo de desarrollar lesiones sobre todo en la espalda, que son con muchos factores. Entonces, necesitas moverte, cambiar de posición, ¿no? No es tanto la postura, sino el cambio de posición cuando tiempo lo hagas. Meter esas pausas activas cada cierto tiempo, ¿cómo las metes en un trabajo de movilidad? Hombre, pues ya que estamos, ¿no? Yo no haría lo típico, ¿no? Por ejemplo, haría unas bases, ¿no? Que sería, por ejemplo, la sentadilla. Para mí es un ejercicio base, del cual tampoco hace falta un calentamiento previo grande, siempre y cuando tenga cierta adaptación, y te sirve para salir de tu zona de confort en ese sentido, que te está lesionando, entre comillas, entre muchas comillas, pero también trabajaría, ¿por qué no? Yo, si fuera de esas personas que está trabajando con la empresa o con las personas que directamente tienen que hacer ese movimiento, yo les metería ejercicios muy coordinados. O sea, capacidad de coordinación, que también ganan capacidad de coordinación y lo pasarán bien. ¿Cómo? Pues con el clean y con el snatch, por ejemplo. Dos movimientos olímpicos que se traducen en movilidad para todo el cuerpo. El clean, pues coges algo del suelo, una barra, y ahora haría con una pica, por ejemplo. O con los brazos simplemente. Simplemente hacer un movimiento que sea parte de tus dedos de los pies, de tus dedos de las manos, tomándote los dedos de los pies, te extiendes entero y haces una sentadilla. Y te miran tus brazos aquí. Por ejemplo, también puedes añadirle el pie, ¿no? Que es el impulso hacia arriba. Sin peso. ¿Por qué? ¿Por qué metería este ejercicio como propuesta guay? ¿No? Por no decirte lo típico de, no, pues no sé cuántas circunducciones del hombro, movimientos de la escápula, no sé qué, no, sino porque va a hacer un movimiento más integral. ¿Por qué meterías esto? Pues porque son muy coordinativos. Son movimientos en los que necesitas tener mucha capacidad de coordinación. El otro, el snatch, con el que yo me lesiono una vez, sería igual, pero te llevas la barra arriba, ¿no? Entonces, simplemente dos búsquedas en internet y trabajas esos dos movimientos sin peso. Creo que son propuestas chulas que hacen que sea un reto para ti y lo trabajas como algo lúdico, no como algo rudimentario, porque una cosa que pasa mucho con esto es, y yo como trabajo en movilidad, pues nada, mira, tienes que ponerte a movilizar las escápulas contra una pared durante un minuto, hacer no sé cuántas sentadillas durante un minuto. La gente al final no hace eso. Puede que haga una propuesta más interactiva, con factores lúdicos, incluso metiendo pelotitas, ¿no? Mientras tú haces un snatch o una sentadilla, tienes que lanzar la pelota contra una pared, ¿no? Por ejemplo, la sentadilla. Metiendo ese elemento lúdico, el foco externo que va hacia la pelota te evade mucho de tu foco interno, que te da perezón tener que ponerme aquí 10 minutos cada hora y media hacer movimiento, ¿no?
Nos hablas de movilidad general y si nos centramos en el hombro, ¿cómo ves ejercicios típicos, ¿no? Los típicos tumbados boca abajo donde haces I, W, T con poco peso o sin peso incluso para fortalecer el manguito rotador, esos estabilizadores escapulares, ¿te parecen interesantes? ¿Crees que ayudan? Hombre, ayuda, lo que pasa que son movimientos también muy prototipos. Es lo que te digo, yo, por ejemplo, es como si tú me preguntas, oye, ¿qué ejercicios hay para fortalecer el tibial anterior o para ejercerte los gemelos? Pues a lo mejor te digo 7 ejercicios y tú después ¿cuántos haces? Ninguno, porque te da pereza, ¿no? Pues ese es el problema. Entonces, yo lo veo bien. Son ejercicios a lo mejor, no sé, pues hacer un Superman en el suelo, ¿no? O hacer, como tú dices, la I, simplemente la I o con una bandita. Los veo bien porque toda forma de movimiento, desde mi punto de vista, es agradecida para el cuerpo. O sea, el movimiento te cierra con puertas del dolor y te ayuda a cambiar esa dinámica que tienes en tu vida de burnout, de quemada física y mentalmente. Sí, en general yo recomiendo ejercicios que contrarresten el efecto de nuestras posturas diarias, ¿no? En el día a día, pues muchos estamos horas tecleando con los hombros rotados hacia adelante, el pecho cerrado, y estos ejercicios, ¿no?, que estamos comentando, pues activan la musculatura posterior, abres el pecho, lleva los hombros hacia atrás, Claro. y esto de alguna manera compensa eso. Sí, nuestro trapecio, por ejemplo, está harto de nosotros, ¿sabes? O por decirte de una forma, ¿no? Esa musculatura, o el glúteo, yo hablo mucho del glúteo. De hecho, hay un síndrome que no tiene mucho que ver, pero bueno, el síndrome de los glúteos dormidos, que a mí me gusta el nombre porque lo tiene todo el mundo. Todos estamos sentados todo el rato con la cadera doblada y no teníamos una activación del glúteo. Entonces, cambiar esa dinámica, hacer una sentadilla, una zancada, una búlgara en el aire, pasándonos bien, divirtiéndonos con el movimiento, puede ser muy satisfactorio. Perfecto, pues tenemos capítulo hombros, aunque en realidad hemos hablado de otras zonas, ¿no?, como los glúteos, y quería pasar ahora al cuello, que es también una fuente común de problemas, de dolores, sobre todo también en estas personas que estamos comentando, ¿no?, que pasan mucho tiempo sentadas. ¿Qué aspectos anatómicos destacarías del cuello y qué problemas o lesiones se suelen dar aquí? Bueno, pues el cuello es uno de esos melones, ¿no? La columna vertebral entera es un melón bastante importante. A mí hay cosas que me gustan mucho del cuello, ¿no? Por ejemplo, para que la gente se imagine lo que tiene en su cuello. ¿Tú sabes cómo se llama la primera vértebra? Atlas, ¿no? Atlas, hay gente que conocerá su historia o no, pero bueno, Atlas era un titán que se portó mal y los dioses le dijeron, oye, que para toda la vida vas a soportar el peso de la tierra. Y ahí está el tío. Se puede buscar la imagen en internet de cómo soporta. A mí me gusta mucho de nuevo el razonamiento de todo esto porque es que de verdad que es todo. Tenéis que imaginaros que Atlas es vuestra primera vértebra, la que está pegadita aquí a nuestro cráneo. ¿Y nuestro cráneo qué es? Una bola. Yo tengo además un cabezón, o sea, una bola, la bola del mundo. A partir de ahí, debajo de Atlas está Axis. Que Axis, por cierto, entra dentro de Atlas y eso es lo que hace que rote. Es una vértebra muy chula también, la segunda. Y hay 5 vértebras más, por tanto son 7 vértebras. Ese es el conjunto óseo de lo que nosotros llamamos el cuello. A partir de aquí hay una barbaridad de músculos que nadie se conoce. De hecho, yo no te podría decir todo. Que si músculos de la nuca, los rectos y los oblicuos, los músculos del cuello de la zona posterior, todos van en la misma dirección, que es abrazando a las vértebras. ¿Para qué? Para que no se muevan, para que tengan un movimiento controlado, para que ese cuello que puede girar para adelante, para atrás, en vuestra casa, puede hacer todos movimientos con el cuello, el que sea. Por eso también es tan, entre comillas, problemático el cuello, porque tiene muchísima movilidad, ¿no? Y no solo por detrás, sino por delante. Por delante también tenemos musculatura, también muy pegadita, los largos del cuello, por detrás los esplenios. Entonces, después tenemos musculatura más grande, que todo el mundo conocemos, el trapecio. Un trapecio que llega hasta la base del cráneo, o por ejemplo también el elevador de la escápula, que es una tirita mucho más chica, pero que parte de la escápula y también va a esa zona, ¿no? Y por delante, pues el famoso esternocleidomastoideo. Eso es un poco el concepto general de lo que es el cuello. Pues entendida esa anatomía básica, pasemos ya al problema que sufre mucha gente, ¿no?, que es el famoso cuello contracturado. Bueno, primero, ¿qué son las contracturas? Porque dices en el libro que no existen en realidad. Háblanos primero de esto y después por qué se puede producir este dolor en el cuello. Bueno, la contractura es uno de esos melones. Mira, como tú dices, esa contractura en el cuello es de las lesiones más famosas, junto a... Realmente la contractura y todo esto entra dentro del diagnóstico de dolor cervical inespecífico, ¿no? Que es la famosa cervicalgia, que te duele el cuello. O las cefaleas, el dolor de cabeza tensional, todo esto, va en el mismo paquete. Hablemos de las contracturas, ¿no? Bueno, yo tengo un problema con esta palabra
Y es que si tú te vas a un diccionario médico, esta palabra, el significado que tiene no es el que la gente se imagina, ¿no? Porque la gente se imagina que literalmente ponga contractura, dos puntos, un nudo que hay en tu trapecio o en tu cuello. Y claro, eso anatómicamente es inviable. Entonces, yo estoy en contra de que se use la palabra contractura si no se conoce el significado real de lo que está pasando ahí, ¿no? Porque no tienes conciencia y porque te vas a hacer dependiente de que yo te dé un masajito para quitártela. Y ahí todo mal, literalmente todo mal. ¿Qué pasa con la contractura? Bueno, pues que la contractura, como tal, es un término que lo que simboliza es que tú tienes esa parte del cuerpo inmóvil. Es decir, es una contracción permanente de tu cuerpo, ahí, de tu músculo. Esto es imposible. Esto solo se da en problemas neurológicos gravísimos y en así, y sobre todo cuando nos morimos, ¿no? En esos primeros momentos de rigidez cadavérica que nos quedemos ahí pinchados. Pero de normal no. Por lo tanto, tú puedes mover. Ahí está el primer problema de la contractura. Pero tú me dices, oye, que yo quiero llamarle contractura. Pues me parece bien, pero tienes que entender que una contractura no es ni un nudo, ni un gato acostado, ni ninguna de estas cosas que la gente se intenta meter a la cabeza que tienen ahí. ¿Qué es realmente una contractura? Pues un músculo lesionado, en la mayoría de casos. Un músculo lesionado por falta de fuerza, por falta de movimiento, por falta de capacidad, ¿no? Volvemos, producción de la lesión, capacidad de tolerancia y de carga. Si no tenemos un cuello fuerte, que no significa que tengamos que entrenarlo, sino, por ejemplo, el propio trapecio es muy entrenable, la propia movilidad que tenemos, muchos factores que hay hacia, por ejemplo, estar muchísimo tiempo en la misma posición, que eso genera esa rigidez, que realmente es un fenómeno subjetivo. Pues todo esto es lo que la gente le llama contractura, pero no es un gato acostado, un nudo. Y repito que a mí me da igual que tú le llames contractura, pero yo no quiero que tú entres por mi puerta pensando que con un masaje te la voy a quitar. Porque yo quiero que tú te quites la lesión, que tú te recuperes, no te voy a recuperar tú. Entonces, esta parte cognitiva y conductual de la persona entendiendo eso es lo más difícil. Es lo más difícil porque te encuentras con personas que llevan años y años y años perpetuando ese pensamiento de que no, que es que yo tengo una contractura, voy cada X tiempo al fisio y me la quita con un masaje. Y entramos en un bucle infinito en el que es que ¿por qué se me quita esto? Pues porque puede que tu origen, puede que de nuevo la policía y el ladrón, esta policía que es el músculo, no sea el culpable de tus problemas y hay un ladrón detrás que esté robando siempre, o puede que sea por otras cosas diversas, como por la propia falta de fuerza del músculo, por la inactividad que tú le das a él, ¿no? Claro, o sea, mucha gente piensa que las contracturas se solucionan con masajes, ¿no? Y no es así. O sea, esos masajes pueden aliviar, por supuesto, y están bien, pero si ese alivio no se aprovecha después para trabajar la musculatura o no se incorpora esa variedad de movimiento que decías, el problema de raíz sigue, ¿no? Y en ese sentido, quizás deberíamos también trabajar la musculatura del cuello, ¿no? Que no se suele incluir en ningún programa de fuerza y tendría sentido hacer ejercicios para fortalecer esos músculos. Con cuidado, obviamente, que por ahí pasan cosas importantes, pero tendría sentido, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es que en consulta lo que se trabaja, porque este tipo de personas de la contractura quiere un masaje, se lo das, pero mientras se lo das, tu boquita habla y le dice cosas, educación. Ahí es donde está la verdadera educación. Y le convence de que, mira, vamos a hacer ciertos movimientos para que tú, por ejemplo, entiendas cómo se mueve tu escápula, cómo se cierra, cómo se abre, cómo sube, cómo baja. Ya le estás dando un estímulo diferente a esa zona del cuerpo. Entonces, ¿viene bien para una lesión trabajar los músculos del cuello? Hombre, por supuesto. También te digo, no somos corredores de Fórmula 1, es decir, no necesitamos un gran estímulo en nuestro cuello, pero sí necesitamos cierto estímulo. Y sobre todo, entender que la inactividad es lo que nos va a lesionar, en este caso. El no ser capaces de movernos cada cierto tiempo. Hombre, mi recomendación es que, por ejemplo, cuando uno entrena fuerza en el gimnasio o en cualquier deporte adaptado a él, y trabaja la espalda, la musculatura de agarre, hombre, el trapecio no es solo el trapecio. Cuando tú activas el trapecio, es muy probable que también te actives los romboides, una musculatura que está ahí pegadita entre la escápula y la columna vertebral. Es muy probable también que este elevador de la escápula y mucha musculatura que es esa zona, que es la que después te va a dar los síntomas, también la trabajes. Por lo tanto, ese día
métele cañita ahí también, ¿no? A los remos, a remos inferiores que te den esa posibilidad de mejorar tu trapecio superior con el trapecio. Ahí estás trabajando el cuello, realmente. Muy bien, pues pasemos ya a la última zona que quería ver contigo, que es otro gran olvidado, el suelo pélvico. Háblanos un poco qué es esto del suelo pélvico para empezar, qué función tiene y qué grandes piezas anatómicas lo forman. Pues mira, me encanta esta pregunta porque el suelo pélvico se tiene súper mal considerado. Porque claro, te hablaba antes de que tenemos más motricidad en las manos que en los pies porque los pies no lo vemos. Pues esto es lo mismo. Como el suelo pélvico no lo vemos, no sabemos ni qué es. Voy a definirlo rápidamente. El suelo pélvico tiene 3 funciones principales. La primera es que sostiene a los órganos, ¿vale? El suelo pélvico está a la altura de nuestra pelvis, que no la podemos tocar, ¿no? Dentro de ella. Es como una hamaca. De hecho, se dice así, que es una hamaca. Entonces, primera función que tiene importante, que es un sostén para los órganos. ¿Qué órganos? Pues para empezar, la vejiga, parte del intestino. En las mujeres, el útero. Todo esto hace una maniobra de sostén. Hay otras estructuras que lo hacen, pero por propia fuerza de gravedad irían hacia debajo, porque no van, porque hay algo que los sostiene, una estructura, que es el suelo pélvico. Segunda función, el suelo pélvico es parte del core, del famosísimo core, ¿no? Que es ese centro de nuestro cuerpo. Ese es literalmente nuestro abdomen. Yo siempre lo explico como una caja. Tú imagínate que eres un repartidor de cualquier empresa. ¿Qué pasa? Que tú coges el producto, lo metes dentro y cierras la caja. Y tienes que cerrarla muy bien, porque si se abre por algún lado, se rompe lo que hay dentro. En este caso, la caja son las paredes de la caja. Van a ser nuestro abdomen, nuestros lumbares. El techo va a ser el diafragma, toda la zona de las costillas, los pulmones. ¿Y el suelo qué es? Pues el suelo es el suelo pélvico. Que al estar en el suelo, la presión siempre va hacia abajo y ese juguete siempre está contactando con el suelo. Entonces, ¿qué juguete nosotros queremos repartir? La presión. Dentro de esa caja nuestra, dentro de nuestro abdomen, hay una presión intraabdominal. Esta presión aumenta por 1.000.000 de cosas. Ya solo por hablar, aumenta. Por toser, por hacer un esfuerzo, por pisar, al hacer pipí, al hacer popó. Millones de cosas la aumenta. Por lo tanto, esta presión tiene que estar controlada, porque si no está esa presión controlada, ¿qué pasa? Que puede que no hayamos puesto bien la cinta aislante del suelo, se abra y se escape por ahí la presión. Y ahí es donde están los problemas del suelo pélvico. Creo que ha quedado claro así. Tercera función que tiene, obviamente, el control de los esfínteres. Tú imagínate no, la pregunta es, ¿por qué no nos meamos encima todo el rato? Pues porque tenemos unos esfínteres que hacen que cuando se abre esa válvula, es musculatura, cuando se abre esa válvula, sale, si no entra. Lo mismo, por ejemplo, para la caca y la excreción. Entonces, esas son las 3 grandes funciones que tiene el suelo pélvico, que ya creo que la gente acaba de entender que es algo importantísimo para nosotros. Y ligado con estas últimas funciones que comentas, ¿no? Es bastante común en deportistas, especialmente mujeres, la incontinencia urinaria, sobre todo en movimientos o ejercicios con alta presión intraabdominal, de impacto repetido. ¿Por qué se produce esto y cómo se podría mitigar? Pues mira, la incontinencia, hay muchos problemas, ¿no? También puede ser el prolapso, puede ser ese dolor pélvico en específico, pero la incontinencia es un problemón, no es un problema, es un problemón. Te voy a dar unos datos. Pero para empezar, que hay 2 tipos de incontinencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia. La incontinencia urinaria de urgencia es literalmente no puedo más, me meo. Y me meo de verdad. Y muchas veces es porque el músculo de la vejiga, que es el músculo detrusor, hace como si fuera una esponja. Y de repente, se contrae y suelta el pipí y tú lo sueltas. Nos vamos a la otra, que es la más interesante y la que más gente tiene. La incontinencia urinaria de fuerza. Después, tú me dices qué ejercicio que hay que hacer. Primero vamos a entender cómo es esta lesión. Fíjate, una persona que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo se mea encima. Y se mea encima porque se mea de la risa, ¿no? A mí que me encanta esa frase. De hecho, la explica siempre así porque es muy sencillo de explicar, ¿no? Te meas de la risa. Esta frase que se dicen las madres, los padres, nosotros, todo el mundo, que es un dicho popular, no es ningún dicho, es una realidad, es que te meas de la risa. ¿Por qué? Porque no eres capaz de aguantar la presión que se hace sobre tu suelo pélvico porque lo tienes con falta de fuerza, ¿vale? Entonces, esto es un problema gravísimo. El 35% de las personas, 35, un nivel altísimo, de las personas que superan los 45 años, hablamos de mujeres, desarrollan incontinencia urinaria de esfuerzo.
Y esto es un problema que es un atentado contra la calidad de vida. Porque, primero, es un problema que no ves. Un problema que vas a tener un miedo sobrado, una campanita de me meo encima en cualquier sitio. Si te meas encima en cualquier sitio, como te meas, en cuanto aumenta la presión intraabdominal, que es, por ejemplo, cuando toses, te meas. Mucha gente, muchos oyentes, seguro que están identificando a personas que se han meado. Ay, me se me ha escapado una gotita. Eso no es gracioso. Eso es un problema de salud muy grave. Porque si no te meas, si te meas de la risa, significa que con tus amigas no te vas a reír. Estás empobreciendo la amistad, tu carácter. Estás ennubleciéndote, básicamente. Si te meas de la risa, no vas a ir al cine, no vas a hacer actividades sociales. Pero es que no solo es la risa. Como cada vez que hagas actividad física te meas, dejas de hacer deporte. Empiezas a perder capacidad. Empiezas a subirte en el ciclo vicioso. Y como tampoco puedes hacer ninguna actividad realmente que involucre alguna parte física, tampoco tienes relaciones sexuales con tu marido. Y después tu marido te pregunta que si no le siente atractivo. ¿Y tú qué le vas a decir? Es que me meo encima. Pues sí, sí, hay que decirlo, porque es un problema que, y respondiendo a la pregunta, esto es un problema que puede alterarte tu vida y que muchas veces que te encuentras con una persona de 60 años, mujer, que está sumida en tristeza, que no se quiere recuperar, en un círculo vicioso brutal. Y puede que el inicio, el ladrón, puede que el inicio de esa lesión haya sido que se mea. Y como se mea, su vida entera la ha camuflado porque le da vergüenza. Es un tema tabú y le da bochorno. Entonces, fíjate qué sencillo es, entre comillas, lidiar con este problema. Esa musculatura es musculatura. Al ser musculatura, puede ganar fuerza. Al ganar fuerza, gana función. Si una musculatura que se dedica a ser un esfínter, a no dejar que pase por ahí el pis, la orina, no hace su función, te va a dejar que se orine. Pero como es un músculo y tú puedes hacer que aumente su función, puedes recuperarte. Y esa es la oportunidad. ¿Cómo te recuperas? Vamos a abrir dos apartados. Primer apartado, el apartado de que todo el mundo conocemos, hipopresivos y quejas, ¿no? Ejercicios de quejas. Son ejercicios ya sea ya sea que te meten cosas intravaginalmente o ni hace falta eso. Simplemente con contracciones. Que tú sientas su suelo pélvico que se puede sentir. De hecho, cuando tú, por ejemplo, diciéndolo claro, te estás cagando y quieres que no se salga todo, ahí esa compresión, esa contracción que estás haciendo, tú notas el glúteo, pero dentro de ese glúteo, más arriba, más profundamente, están todas esas capas musculares haciendo ese cierre, ¿no? Entonces, esos ejercicios son muy buenos. Sí. Los hipopresivos, ¿no? Que son estas maniobras que lo que quieren es hipopresivo, bajar la presión intraabdominal. Son muy buenos, aunque he de decir que tienen cierta dificultad. Es decir, para cogerles el tranquillo a una persona de 60 años, mujer, que nunca ha hecho deporte, le va a ser muy difícil. Hay que saber acostumbrarse. Se suele, por ejemplo, empezar boca abajo, boca arriba, tumbado, con unos ejercicios sencillos, en los que ellas también aprendan a respirar con las costillas, de forma que abran bien el diafragma y que expandan bien el pulmón, ¿no? Que lo llenen entero. Pero yo, sobre todo, quiero desde aquí dar el mensaje de que para tú fortalecer tu suelo pélvico, no solo tienes que hacer que es el hipopresivo, no. Porque la imagen está asociada a una esterilla y venga, a ese fisio del suelo pélvico, a hacer tres tonterías. No. La musculatura se puede entrenar y se entrena con trabajo de fuerza. Una misma sentadilla te está capacitando para más fuerza, por ejemplo, en el glúteo, más fuerza en los flexores de cadera. Bueno, en el cuádriceps, de cadera no. Pero otros ejercicios, por ejemplo, sí, trabajan esa flexión de cadera, ¿no? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que toda la musculatura que tienes en tus piernas y en tu cadera estabiliza la pelvis, porque llega hasta la pelvis, por mover la cadera. Por lo tanto, al estabilizar la pelvis, estás ayudando muchísimo al control de esa caja que es el core. Y por otro lado, ya no solo eso, sino que puedes trabajar directamente esa fuerza del suelo pélvico. ¿Por qué? Porque ese core, ese paquete, cada vez que tú haces un ejercicio, aumenta la presión de ese paquete. Si tú aumentas la presión de forma controlada, poco a poco vas a ganar capacidad en ese suelo pélvico, porque es el suelo del paquete. Entonces, cada vez que tú haces un ejercicio, te dirán, oye, ¿qué fuerte estás poniendo de los dorsales en un remo libre? Y dirás, perdona, pero también estoy poniendo muy fuerte mi suelo pélvico.
Yo tenía un profesor que era muy gracioso porque decía, llegaba los lunes a clase y ponía un post de Instagram, te hablo de 2017, 2018, en ese momento. Y a mí me encantaba que el tío subiera una fotito y decía, lunes de entrenar los músculos, la musculatura del suelo pélvico. Y claro, la gente se reía de él, pero es que cuando tú entrenas un peso libre en el que tu centro del cuerpo tiene que estar activo y fijo, no nos olvidemos que no solo es el abdomen y las lumbares, no, que ese suelo de la casa es el suelo pélvico. Entonces, para que la gente integre que realmente cualquier movimiento de fuerza controlado va a mejorar. Claro, el mensaje sería que estos ejercicios de Kegels, de hipopresivos, son útiles, ¿vale? Pero son la punta de la pirámide, ¿no? O sea, la base debe ser ese trabajo de fuerza más amplio y después complementar con esos ejercicios de aislamiento de la musculatura del suelo pélvico. Pero si esto es lo único que haces, seguramente no sea suficiente. Sí, sobre todo lo digo, para cerrar esto, sobre todo lo digo porque ese pensamiento tiene la tendencia de fragilizar a la persona. Es como, uy, no vayas a hacer un ejercicio de fuerza fuerte porque no vas a poder. No es el mensaje adecuado. Entonces, a mí no me gusta nada que se asocie tanto la imagen del suelo pélvico de la recuperación de lesiones a, no, tú haces un puente de glúteo y además flojito. No, que es que realmente, si tú eres capaz de hacer ese tipo de ejercicios sin mearte, ejercicio de fuerza, por ejemplo, un remo libre con buen peso, ahí es cuando realmente tienes tu suelo pélvico fuerte. Esa es la prevención. Perfecto, Tony. Pues ya para terminar, cambiamos de tema radicalmente. Última pregunta que me la hacen bastante. ¿Es malo crujirse los dedos? No he visto un vídeo que subí sobre esto, pero fíjate, me salió allí. Hay veces que me salen las cosas y digo, hostia, que bien me ha salido. Pues mira, para que la gente lo sepa, ¿no? ¿Es malo o bueno? Esta pregunta, para empezar, que es imposible de definir. Porque es imposible hacer un estudio, uno no, muchos, porque las cosas se comprueban con muchos estudios, no con uno solo. Pero bueno, un estudio que a lo largo de 40 o 50 años determine esto, ¿no? Decía tú la de factores de la vida de una persona que puede condicionar, ¿no? Pero mi respuesta es que no. ¿Por qué? Pues mira, la respuesta te la da Henry, la ley de Henry. La ley de Henry te dice que si tú tienes una presión, a una presión constante, los gases, esto no va a tener nada que ver por ahora, pero la gente cuando vaya escalando la montaña se va a dar cuenta que sí. Entonces, Henry nos dice que hay gases que se disuelven, o sea, tienes unos gases que se disuelven dentro de un líquido, ¿no? Esto lo hemos dado todo en química en primero de bachillerato. Y esos gases a una presión constante con un volumen que sea el mismo, siempre van a estar dentro de ese líquido disuelto. Pero que si hay un cambio de presión, los gases salen. ¿Cómo se explica esto fácil? Con la lata de Coca-Cola. O la lata de... ¿Cuál es tu bebida favorita que tenga gas? Refrescos no puedo decir, así que agua con gas, digamos. Venga, pues el agua con gas. El agua con gas, ¿no? Nos ponemos aquí sibaritas. Tenemos nuestra botella de agua con gas. La botella está cerrada. Al estar cerrada, no hay burbujas. A no ser que la removamos porque estamos cambiando la presión. Pero mientras nosotros mantengamos la botella cerrada, no hay burbujas. Pero de repente abrimos la botella y suena. Suena de repente las burbujas y se crean burbujas. Este fenómeno, ¿qué es? Pues la ley de Henry, que te dice que mientras tú tengas la botellita cerrada a una presión constante, no va a pasar nada. Pues esto es lo que pasa en una articulación. En este caso, por ejemplo, crujirse los dedos, ¿no? ¿Por qué no es malo? Pues por lo siguiente, en tu dedo tienes 3 falanges, 1, 2 y 3. No sé por qué te digo a ti, pero bueno. En tu dedo tienes 3 falanges, ¿no? Las podemos tocar. De hecho, si tú doblas el dedo entero, pues te das cuenta que se divide en 3 cachos. Entre cada falange, que es cada hueso, tienes una cápsula. Es una articulación y tienes una cápsula. ¿Por qué tienes una cápsula? Porque en el cuerpo humano, todas las articulaciones que tienen mucho movimiento tienen una cápsula. Entonces, dentro de esa cápsula hay un líquido, que es el famoso líquido sinovial. Y este líquido tiene gases disueltos a una presión constante. ¿Qué pasa? Que cuando tú te crujes el dedo, hay varias formas de crujirse, ¿no? Pero bueno, en todas se produce un movimiento, un movimiento rápido de la articulación. Al producirse un movimiento rápido de la articulación, esas burbujas, ese líquido, cambia su presión. Y como dice Henry, cuando tú cambias la presión de un líquido, aparecen las burbujas que estaban disueltas en él, aparece el gas. Pues estas burbujitas famosas que se crean de este líquido sinovial cuando nos crujimos el dedo, esa formación de burbuja, al igual que cuando tú abres una botella de Coca-Cola de agua con gas, esta es el sonido. Esas burbujas son el sonido. Por lo tanto, no son nocivos.
y de hecho se llama cavitación. Y el fenómeno entero, ya para palabras raras, por si quieren una palabra rara más, trigonucleación. Esto es un fenómeno físico, lo pueden buscar. He de decir que lo he simplificado mucho, porque esto es bastante más complicado, pero yo soy experto en hacer las cosas sencillas. En resumen, no es malo, ¿vale? Sería la respuesta más corta todavía. Y es verdad que no hay ensayos clínicos a largo plazo, etcétera, etcétera, pero sí hay algún estudio observacional donde no se vio que las personas mayores, ¿no?, que tenían este hábito desde jóvenes, que llevaban décadas crujiéndose los dedos, pues que tuvieran más riesgo de artrosis en los dedos, ¿no? Habría que mirar más cosas, por supuesto, pero bueno, no parece que sea malo en términos generales y no hay que tener miedo a esos crujidos. Son chorradas, a lo mismo que en la rodilla, en cualquier articulación. A no ser que ese chasquido venga con un dolor, una limitación, no hay ningún problema. O sea, que la gente se cruja lo que quiera. Además, el crujido es síntoma de movimiento y el movimiento es síntoma de alivio de dolor. Muy bien, Toni, pues terminamos con esa curiosidad. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por la divulgación que haces, que ayuda a mucha gente a entender mejor su cuerpo y eso es la base para cuidarlo, ¿no? Así que a seguir así. Bueno, muchísimas gracias a ti y sobre todo a los espectadores, que espero que les guste sobre todo. Seguro. Y que nos dejen un comentario si quieren que vuelvas, que nos quedaron muchas zonas del cuerpo por comentar. Le he dado de todo. Un abrazo. Un abrazo.